Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor. Y yo sé que cada uno de mis hermanos aquí tiene algún motivo, Señor, para estar agradecido contigo, Señor. Algún motivo, Señor, para poder adorarte, Señor, poder alabarte, Señor, y poder estar aquí, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te agradezco porque, sin duda alguna, tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú nos sostienes, Padre, y tú eres el que nos sustenta, Padre. Y aunque a veces podamos estar en situaciones complicadas, Señor, tu mano no ha faltado, Señor, no ha faltado tu gracia, no ha faltado tu sustento. También, Padre, te agradezco por los hermanos que están en el campamento, Señor, una vez más, Padre, que seas tú con ellos, Señor, que tú los cuides, Padre, que tú les guardes, Señor, y que también, Padre, puedas hablar a sus vidas, Señor, igual que como con nosotros, Señor. Ruego, pues, Padre, que seas tú el que abra nuestro corazón, Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que, Padre, seas tú el que nos hable el día de hoy, Señor. Quita palabras que no sean tuyas de mi boca, Señor, y permite que el mensaje sea solamente tuyo. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, hermano, después de ausentarme varios domingos, el pastor me pidió que diera el mensaje de este domingo y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Juan. Es una carta bastante corta, pero creo que analizándola un poquito tiene una enseñanza bastante interesante. Para dar algunos tipos de contextos, se dice que la segunda y la tercera carta de Juan son las dos cartas más cortas del Nuevo Testamento. Realmente lo que se escribe en estas dos cartas, bueno, cada una podría estar escrito en un papiro, mencionaban ahí, o sea, ponga en nuestro contexto en una sola hoja, podríamos escribir esta carta. Eran cartas bastante cortas, bastante concisas y que llegaban a un punto en específico. Si recuerdo un poquito, cuando hablábamos de la primera carta de Juan, voy a leer, cuando inicia la primera carta de Juan, no tiene un destinatario realmente. Y desde el principio, cuando habla de que se va a escribir la carta, nunca dice a quién va dirigida. Voy a leer los primeros versículos de la primera carta de Juan. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y se ha manifestado a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y si vemos, Juan nunca hace especificación de a quién va dirigida esta carta. Y es que la intención de Juan con esta primera carta era escribirla a la iglesia en general. De tal forma que usted y yo podemos leerla y sentirnos parte de ese mensaje, porque era una carta que iba abierta a cualquier creyente que la leyera. Pero la segunda carta de Juan y la tercera no son así. La segunda y la tercera sí tienen un destinatario preciso y van a una situación que estaba viviendo esa persona realmente en ese momento. Los primeros versículos dicen así: el anciano, haciendo Juan alusión a él, aquí ya era un hombre grande de edad, y también que era un hombre que tenía bastante conocimiento. Dice así, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y aquí cuando leí algunos comentarios bíblicos decían que es muy fácil pensar que a quien se refiere Juan aquí es a la iglesia, pero realmente no, realmente Juan hablaba a una señora y a sus hijos. Iba dirigido para una persona cuyo nombre no conocemos, pero que sí existió, y era una persona a la que iba directamente de una forma literal. Otro punto interesante aquí es saber que esta carta más o menos se escribe entre el año 90 y 95 después de Cristo, más o menos cuando Juan ya estaba pasando por sus últimos años de vida. Juan escribe esta carta y se menciona por ahí que esta carta es como una antítesis, es decir, un contraargumento contra el ecumenismo y la unidad cristiana entre los creyentes. Y ahorita vamos a hablar un poco respecto a eso. El punto principal de Juan es que el amor se mantiene ante la prueba de la verdad. Y ese es como titulo este mensaje. El amor se mantiene ante la prueba de la verdad. ¿Y esto qué quiere decir? No sé si usted ha visto una película que se llama Lilo y Stitch, o si la ha escuchado. Cuando yo era niño estaba esa película y ahorita hace poquito sacaron en el cine una nueva versión. Para no hacerla muy larga y no hablar de cosas medio raras de la película, trata de una niña que se encuentra con un alienígena que cae del espacio, y el alienígena es un alienígena bonito que parece un perrito, ¿no? Y ella lo adopta como si fuera su perro.
Y durante la película se da cuenta que este alienígena es malo, hace cosas malas, hace cosas travesuras y pues causa destrozos. Entonces en una cierta escena ella hace un dibujo en un cuaderno, esta niña, y lo pinta, dibuja a este monito, a Stitch, y lo pinta de rojo. Le dice, mira, este es tu nivel de maldad. Es impresionante para alguien de tu tamaño. Y esa película, yo la recuerdo desde niño, trata de decirnos que nuestra maldad la podemos cambiar como si fuera un tazo de agua, ¿no? Y si lo lleno de cosas buenas, se sale esa maldad. Y entonces la niña trata de enseñar a este alienígena a hacer cosas buenas, a ayudar a los demás, y que a limpiar, y que a no hacer destrozos, etc. Y sabe, el mundo quiere vendernos esa idea de que usted y yo, haciendo cosas buenas, vamos a ser buenos y va a salir nuestra maldad de nosotros, ¿no? Y ya no vamos a estar pintados de rojo, sino que vamos a estar un poquito más azules o yo que sé, otro color. Pero la realidad es que no. Que el acto que usted y yo hagamos, por muy bueno que sea, no quita esa parte mala de nosotros. Somos seres humanos y nos equivocamos y vamos a seguirnos equivocando y vamos a seguir batallando. Y cada uno de esos actos, si no se sustentan en la verdad, poco realmente hacen por nosotros y por los demás. Y de esto es lo que habla Juan en esta carta. Juan habla aquí sobre la hospitalidad cristiana y que dice que la hospitalidad debe basarse siempre en la verdad. Voy a leer una vez más el versículo 1, me voy a extender hasta el 3. Dice así: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Y es que Juan hace mucha alusión y hace mucho énfasis en la verdad. Y la verdad aquí lo habla como un fundamento básico de la fe. No se trata solamente de conocer a Cristo, sino de conocer esos fundamentos básicos, de saber el por qué vino Jesús a la tierra, el qué hizo Jesús aquí, su sacrificio, de qué manera Él nos amó. Y no solo eso, sino cómo eso repercute en nuestras vidas, qué es lo que como cristianos nos toca a nosotros hacer. Y esos son los fundamentos que habla sobre la verdad, una verdad cognitiva, es decir, una verdad en conocimiento. Y para eso voy a leer lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16 dice de esta manera: que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Aquí Pablo hace alusión a algo parecido. La palabra de Cristo debe habitar en nosotros, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros. Es decir, esta verdad a la que se refiere Juan no es simplemente creer, sino estar constantemente enseñando, constantemente aprendiendo, constantemente involucrándonos pues en esa verdad que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y Juan entiende también que esta verdad es un círculo y que tiene un inicio que fue pensado y planeado por Dios para el humano. Y por eso dice en el versículo 3, la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros. Y es que para poder tener paz necesitamos haber experimentado la gracia y la misericordia. De forma sencilla, no sé si ya lo he escuchado antes, hermano, pero la gracia sería ese regalo que usted y yo no merecemos. Cuando usted tiene gracia delante de los demás, cuando usted tiene gracia delante de Dios, es porque le dio algo que usted y yo no merecíamos. Y usted y yo no merecíamos el amor que Él nos tuvo. El amor de haber enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. El amor de querer tener una relación con usted y conmigo. Porque sin duda alguna nos hemos equivocado muchas veces. Y cuando hay ese amor, cuando existe esa gracia, entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Y la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Usted y yo merecíamos un castigo. Usted y yo merecíamos estar separados por la eternidad de Dios. Usted y yo merecíamos que en el momento de hacer nuestras oraciones, Dios hiciera oídos sordos a nosotros. Pero no fue así. Dios tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de usted y nos permite acercarnos. Y después de tener esa gracia y esa misericordia, nos permite alcanzar una paz.
porque sin duda alguna esa paz es tener una relación con Cristo. Y ya hablando de esto, Juan explica y inicia presentando eso. Debemos estar en la verdad, debemos tener ese conocimiento y debemos haber pasado por estos pasos, ¿no? Por la gracia, por la misericordia, para poder llegar a la paz y poder estar en esa verdad. Y ya después de eso, usted y yo podemos hacer actos que reflejen ese amor de Cristo. Pero no solo se trata de conocer la verdad, sino también de andar en la verdad. Dice el versículo 4, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. No se trata nada más conocer la verdad, sino andar en ella. ¿Qué quiere decir eso? Tener un modo de vida, un estilo de vida que nos lleve día con día a hacer lo que dice esta palabra. Dice el versículo 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Y si recuerdo un poquito de los mensajes que daba sobre la primera carta de Juan, ahí Juan se explaya y da con lujo de detalle qué es el amor, cómo se expresa el amor y cómo funciona ese amor. Pero yo quiero centrarme hoy en un punto especial que va a abarcar Juan en los siguientes versículos, que es la hospitalidad. Porque la hospitalidad como cristianos es un reflejo del andar en la verdad. Y voy a leer ciertos pasajes para poder involucrarnos un poquito más en esto. Vamos a leer lo que dice Romanos 12:13, si gusta buscarlo allí en su Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice así. Bueno, desde el 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si bien Juan hablaba en las cartas anteriores sobre cómo debíamos preocuparnos por el bienestar de nuestro hermano y cómo debíamos no hacer oídos sordos a su necesidad, aquí también habla un tema importante que es la hospitalidad. ¿Y qué es la hospitalidad? Pues ese trato que tenemos con una persona que es extranjera o ajena, vaya, a nuestro lugar. Que es decir, si llega un visitante, pues cómo lo recibimos, si lo abrazamos, si le damos la bienvenida, si lo tratamos bien. O en su casa, es usted hospitalario, si alguien llega, le ofrece un vaso de agua, si le ofrece un sillón, un asiento. Y en las cartas, aquí en el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Juan y Pedro también, vamos a ver más adelante, están de acuerdo con que ser hospitalitario, tener hospitalidad, es un reflejo del amor de Cristo en nosotros. Y es un reflejo de ese andar en la verdad. Voy a leer también lo que dice Hebreos 13, 2. Desde el 1 dice así: permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una vez más, aquí este autor de Hebreos haciéndonos alusión a eso. Debemos tener hospitalidad. Y primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice así: sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Y si leo desde el versículo 8, habla otra vez sobre el amor. Dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Algo muy parecido a lo que leíamos ahorita en Santiago, que leía Josué. Entonces creo que queda claro, bastante claro, que la hospitalidad, ese trato amable, ese trato cálido, cuando alguien entra a la casa, no sé si a usted le ha pasado que entra a la casa de una persona y hasta dice: ay, me quiero quedar aquí, ¿no? Porque se siente un trato diferente. Es algo que refleja al cristiano, que debería caracterizarnos a nosotros como cristianos, esa hospitalidad. Pero siempre es importante mencionar que toda verdad debe imperar sobre cualquier acto de amor. Voy a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 15. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, porque por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, más bien al hablar la verdad en amor,
creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y ya que voy con esto, como mencionaba, esta carta específica de Juan sí tiene un destinatario, y hablaba específicamente a una mujer que era hospitalaria, una mujer que realmente cumplía este mandamiento o cumplía esta enseñanza de recibir a la gente que no tenía a dónde llegar a su casa, y lo recibía con un fervor increíble. Por eso Juan habla y dice: a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, porque realmente era un testimonio de lo que era ser cristiano en ese aspecto de ser hospitalario. Pero en este punto específico, Juan se había percatado de un problema, y era que había gente que se estaba aprovechando de esa hospitalidad. Entonces Juan explica y dice: sobre cualquier acto de amor debe imperar la verdad. Sobre cualquier acto de amor debe estar siempre esta enseñanza y seguir esta doctrina que nos ha postulado el ministerio de Jesucristo y la Biblia en general. Los falsos maestros engañan y se aprovechan de la iglesia. Y quiero leer los siguientes versículos del 7 al 8. Vamos a leer desde el 6 para entender otra vez un poquito más ahí el contexto. Dice el 6: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos, pues este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. El versículo 7 dice: pues muchos engañadores han salido del mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Aquí Juan habla de esta mujer que, queriendo ser hospitalaria, hospedaba gente que negaba la divinidad de Cristo. Hospedaba gente que tenía doctrinas un poco extrañas, que contradecían lo que la Biblia y lo que Cristo había enseñado. El enfoque de segunda de Juan es que los falsos maestros estaban conduciendo un ministerio itinerante entre las congregaciones, buscando convertir a personas y abusando de la hospitalidad cristiana para extender su causa. Y no solo pasaba en este punto en Juan, también ocurría en la iglesia de Corinto. Y vamos a leer lo que dice la segunda carta de Corintios 11, 12 y 15. Ahora sí puse bastantes citas paralelas porque pues, la carta de Juan es un poquito cortita, pero hay mucho de dónde sacar. Y lo que dice ahí segunda a los Corintios 11, versículo 12, dice así: pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañarse, pues aún Satanás se disfraza como ángeles de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que esta mujer estaba hospedando gente que era de este perfil, gente que aparentaba ser buena, gente que aparentaba ser buenos maestros, que aparentaba ser buenos predicadores, buenos apóstoles, y cuando llegaban ahí tenían enseñanzas completamente erróneas. Y dice Juan, no sé si usted recuerda, también en clases anteriores decíamos hasta dónde llega ese punto del amor, ¿no? De ayudar a los demás, en este caso de ser hospitalario. Bueno, llega hasta donde estamos propiciando algún mal. Una cristología bíblica sostiene que la naturaleza de Jesucristo fue tanto divina como humana a plenitud, con todo lo que esto implica para el cumplimiento de los propósitos de Dios para la redención. Y como vemos aquí, habían estos engañadores que decían que Jesucristo había venido en carne, que no era divino y que el sacrificio de Jesús pues no tenía mayor repercusión que haber muerto en una cruz. Entonces contradecía completamente el mensaje del ministerio de Jesús y del que nos estaban dando los apóstoles. Y Juan explica aquí, una vez más en el versículo 8, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado. ¿A qué se refiere eso con lo que hemos logrado? No se refiere únicamente a haber levantado una iglesia o haber logrado congregar a los hermanos, no, sino que habla también del fruto del Espíritu Santo. Y es que toda la recompensa eterna que un creyente gane al ver con pureza, anhelo y eficacia a Cristo en el Espíritu puede verse disminuida si decide ayudar o amparar a los que propagan enseñanzas falsas.
Imagínese que usted le abre la puerta a una persona de este tipo, se sienta con usted a la mesa y en esa plática, en lugar de cultivar más enseñanza respecto a la verdad, le pone más dudas. Yo creo que en algún punto todos hemos pasado por esto, que escuchamos alguna predicación o vamos invitados a otra iglesia o que realmente tenemos una plática nada más ahí con alguien y que a veces en lugar de, no sé, avivar o reafirmar lo que conocemos de la Biblia como verdad, nos entran algunas dudas. Decimos, ay, ¿será correcto lo que dice él? ¿Será correcto lo que creo yo? Y eso es lo que hace alusión Juan. Dice, no des cabida, no des entrada a estas falsas enseñanzas. Sí, hospeda, sí, ama, pero ten cuidado con quién haces eso. Y no es que si damos entrada a estas malas enseñanzas vamos a perder nuestra salvación, pero sí vamos a perder el gozo de nuestra salvación. Y para hacer alusión a eso voy a leer lo que dice Salmos capítulo 51, versículos 11 y 13. Dice así el versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y entiendo que este contexto de este versículo se encontraba en otro punto donde el autor David había pecado y había perdido ese gozo de su salvación. Pero es que hay otras formas de perder ese gozo y una de esas formas es darle cabida a estas malas enseñanzas. Porque lo único que causan son confusiones en nuestra vida. Y esas confusiones llevan a alejarnos de Dios, llevan a alejarnos de ese gozo, de esa salvación. Y es lo que Juan explica aquí y dice, tengan cuidado, no dejen que estas malas enseñanzas quiten eso que hemos logrado. No dejen que quiten ese avance espiritual. No dejen que quiten esa relación con Cristo. No dejen que les quite ese gozo de su salvación. Dice el versículo 9 de esta segunda carta de Juan. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El creyente que no es fiel a las doctrinas sanas demuestra que nunca ha nacido de nuevo. Y esto es algo interesante de entender porque Juan lo dice de una manera muy tajante. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y es que usted y yo debemos ser como árboles plantados junto a las corrientes de agua. No sé si recuerda ese Salmo 1. Y aunque vengan las tormentas, aunque vengan los aires, aunque venga lo que venga, mantenernos arraigados a esa fuente de agua, a ese río de agua viva. Si usted y yo no tenemos esos cimientos de nuestra fe, creo que hay que empezar a preguntarnos en qué realmente hemos creído, qué realmente es lo que ha entrado a nuestro corazón. Entonces, hermano, que eso nos quede un poquito claro, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Entonces mejor permanezcamos en esa enseñanza, permanezcamos en ese entendimiento y como decían los primeros versículos, andemos en la verdad, estudiemos la verdad, sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos manteniéndonos en esa verdad. Porque es lo único que nos va a mantener de pie delante de todas estas doctrinas y estas enseñanzas erróneas que se encuentran en el mundo. Dice el versículo 10, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, haciendo alusión a la enseñanza de Cristo y que Cristo era uno con el Padre y que Cristo había venido a un sacrificio y darnos salvación, si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden. Otras versiones dicen, ni le den la bienvenida. O sea, simplemente no le abras las puertas, que pase. Dice el 11, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Dice por ahí un proverbio mexicano, que tanto pega el que mata la vaca como el que agarra la pata, ¿no? Y es algo así lo que quiere decir aquí Juan. Tú no estás dando esas enseñanzas, ¿no? Tú no eres el que anda predicando cosas erróneas, no. Pero tú estás ayudando a este falso maestro a que siga enseñando eso. Por eso dice el versículo 11, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Si tú le permites a esta persona seguir avanzando
con esas malas enseñanzas, tanto mal haciendo él como lo estás haciendo tú. Estos falsos maestros habían emprendido una campaña sistemática para destruir las verdades básicas y fundamentales del cristianismo, y hospedarlo significa, en última instancia, participar de sus actos. Ya vimos que Satanás se viste como un ángel de luz. Aquellos que hacen estas enseñanzas malas no van a llegar con una apariencia de que son malos. Llegan muchas veces trajeados, con corbata, bien vestidos, hasta con una Biblia en la mano. Pero eso no le quita que su trasfondo, que lo que tienen realmente en su corazón, va en contra de las enseñanzas bíblicas. Y buscando un poquito de eso, encontré un artículo ahí en internet, en inglés, sobre algunas falsas doctrinas que me pareció interesante. Una de ellas es el gnosticismo, los gnósticos, que era a lo que se enfrentaba Juan en este punto. Los gnósticos querían ver toda espiritualidad y toda la palabra de Dios desde el punto de vista intelectual. Ellos decían, entre más conocimiento yo tenga, entre más yo sepa, más cerca voy a estar de Dios, más cerca voy a estar de alcanzar la espiritualidad. Y los gnósticos separaban lo espiritual de la carne. Ellos decían, no pueden ser uno solo. O sea, no hay forma de que un ser humano sin conocimiento llegue a la plenitud espiritual. Y ellos mismos eran los que defendían aquí lo que decía Juan. Ellos decían, Cristo no puede ser Dios, porque si fuera Dios no sería carne. Y como lo vimos y supimos que andaba aquí en carne, entonces Él no es Dios. Y esta era la doctrina que tenían estos, los gnósticos. Y Juan luchaba contra esa doctrina. Y esa es la que hace alusión aquí en esta carta, diciéndole a esta señora, por favor, no los hospedes, no des cabida a que esas enseñanzas lleguen a la iglesia. Pero hay otras enseñanzas, por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo, por ahí me decía este artículo que ocurre más o menos en los años 300 después de Cristo. Y aquí lo que pasa es que empieza gente a negar la divinidad de Cristo, pero no a negarla por este mismo sentido del ser carne y ser espíritu, sino que ellos dicen que Cristo tuvo que ser una creación, que Cristo no pudo haber existido desde el inicio con el Padre. Y estos que creen en el arrianismo niegan completamente que Cristo tenga algo de divino y lo dejan como una simple creación más como lo somos usted y yo. Y eso es algo totalmente contradictorio a las enseñanzas de la Biblia. Y lo podemos ver incluso ahí desde Juan. Y voy a leer lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Porque aunque Juan no habla específicamente de esta doctrina, porque esta doctrina empieza a enseñarse después, él ya dejaba un cimiento para hacer un contraargumento contra eso. Y es que el capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio ya existía el verbo. Y esta palabra, el verbo, hace referencia a Cristo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y si nos vamos incluso al principio en Génesis, cuando Dios está formando el ser humano, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y si usted piensa, ¿por qué dice hagámoslo? Es porque ya hablaba de una Trinidad. Ya había ahí un Dios trino. No estaba Dios como un Dios unitario, como lo quieren hacer ver estas falsas enseñanzas. Dios era un Dios trino y Jesús ya se encontraba en esa ecuación desde el inicio de la tierra, desde el inicio del universo. Y por eso también dicen otras cartas, por ejemplo Pablo en algunas cartas menciona lo mismo, que todo fue creado por Él y para Él, y todo se sustenta en Él. Otra de las falsas doctrinas que se encuentran ahí, en ese artículo mencionaba, era el sistema papal. ¿Qué quiere decir esto? Pues el Papa, ¿no? Yo sé que a lo mejor nos vamos a meter ahí en un problema si hablamos afuera, pero recordemos que no hay ningún otro mediador entre Dios y el hombre más que Cristo. Cristo es el único que por su sacrificio en la cruz rompió ese velo que nos separaba de estar en la presencia de Dios, y por ese velo, por ese sacrificio tenemos entrada ante el trono de nuestro Padre. Y si queremos abundar un poco más de eso, vayamos a Hebreos, vayamos a otras cartas de Pablo en Romanos, etcétera, donde vamos a encontrar eso, que realmente el único mediador que se encuentra entre nosotros y Dios es Cristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote. Y tener en su lugar a cualquier otra imagen o personaje es una falsa doctrina.
Digo, hace alusión mucho a esto. Hace poquito fue que se instauró al nuevo papa. No sé si recuerdan ese día. Yo sí lo recuerdo porque en el trabajo todos tenían en las computadoras la proyección de eso. Es como que vamos a ver quién va a ser el nuevo papa. Y como que, ¿por qué están tan emocionados por eso? Porque son falsas doctrinas que dejan la mente cautivada, pensando en que realmente esa persona que va a estar ahí tiene algún tipo de poder sobre nuestra comunión con Dios. Y cuando platicaba con estas personas decía, oye, pero ¿tú por qué quieres saber? Pues porque cada uno de ellos trae distintas enseñanzas y de lo que él diga depende qué es lo que va a creer la iglesia. Como que, caray. O sea, realmente ellos piensan que el que se ponga ahí, si es más liberal, entonces ya se aceptan varias cosas. Y si es más tradicionalista, entonces ya no se aceptan otras cosas. Y eso nos lleva a otra doctrina que también se mencionaba ahí, que es el criticismo histórico. Aquí, este tipo de gente que tiene esta enseñanza del criticismo histórico, creen que la interpretación de la Biblia es algo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creen que la Biblia se interpreta en la parte del mundo en el que estés y en el tiempo en el que estés. De tal forma que hay cosas de la Biblia que ya no aplican a nuestros tiempos, ni a nuestra cultura. Y hermanos, eso es completo error, porque la palabra de Dios es solo una. Y la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Y cuando todo el mundo termine y cuando toda la vida en esta tierra acabe, lo único que va a permanecer es la palabra del Señor. Y no podemos basarnos en lo que diga alguien más. Tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Y aquí el artículo hacía algunas alusiones a que hay muy buenos libros, hay muy buenos maestros, hay muy buenos pastores, muy buenos predicadores, de los que hay que aprender. Pero todo eso debe estar basado en la verdad. Otro tipo de enseñanza que ronda por las iglesias es el universalismo. ¿Qué significa esto? Que Cristo falleció, Cristo murió en la cruz, y al momento de morir en la cruz nos salvó a todos. Independientemente de lo que usted crea, independientemente de si usted considera o no a Cristo en su vida, todos somos salvos. Y eso es falso, porque la única forma de llegar al Padre es por medio de un arrepentimiento real en Cristo Jesús. Hay otros tipos de doctrinas como el ecumenismo, y aquí, aunque Juan no menciona propiamente esa doctrina, sí hace un poco de alusión a ello. Estos hermanos que llegaban y predicaban este tipo de enseñanzas erróneas estaban siendo hospedados porque la iglesia que los hospedaba pensaba que no era tan malo darle cabida a estas enseñanzas, que al fin de cuentas, aunque ellos pensaban que Cristo no era divino, pues sí enseñaban los principios de Cristo, enseñaban el amor, enseñaban el ser fiel a los mandamientos, enseñaban ciertas cosas que Cristo había dejado en claro. Pero esto era un gran problema, porque el ecumenismo piensa que todas las religiones son iguales y que todas las religiones, independientemente de lo que crean, van a llegar al mismo camino. Y eso es falso, hermano. Eso es completamente falso. Y yo sé que si usted platica con alguien allá afuera le va a decir eso, que todas las religiones son lo mismo. Y no es cierto. No todas las religiones son lo mismo. Que las religiones se basan en el amor, se basan en el hacer lo bueno, eso no es cierto, hermano. Aunque haya gente allá afuera que piense que tiene que hacer cosas buenas, eso no nos salva. La diferencia entre todos los demás y nosotros es que nosotros sabemos, como le hacía alusión al principio, ¿no? A este personaje Stitch. Nosotros sabemos que aunque hagamos cosas buenas, seguimos siendo malos, seguimos siendo imperfectos y necesitamos de Cristo, necesitamos de ese sacrificio para poder tener entrada al Padre. Otro de las malas doctrinas es el evangelio social, así lo mencionan, donde se ponen los actos por arriba del sacrificio de Cristo. Es decir, si haces cosas buenas, vas al cielo, independientemente de lo que pase o no con Cristo en tu vida. Otro error completamente ahí, al manchar pues ese sacrificio y ponernos a nosotros en un pedestal, ¿no? Y decir, todo vale de lo que tú hagas. Pero hay otras que llevan a lo completamente lo contrario y piensan que todo es en base a la gracia, sí, pero llegan a creer que hagas lo que tú hagas, Dios te va a perdonar. Y eso se llama hipergracia. Y no quiero decir a que Dios no pueda perdonarnos, claro que sí, pero ellos toman ese punto de partida para decir yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, que igual Dios me va a perdonar. Y esto no es así. Si recordamos lo que decían la primera carta de Juan anteriormente, Juan lo dejaba bien en claro, que cualquiera que manche este evangelio de Cristo, que cualquiera que tome como cabida el amor de Dios para hacer lo que quiera, es un falso cristiano y realmente no ha conocido a Cristo. Y esto es lo que se trata la hipergracia. Es la gente que enseña eso y probablemente usted va a conocer a una persona en algún punto de su vida que le va a decir eso. Tú puedes hacer lo que quieras.
que igual te vas a arrepentir y Dios te va a perdonar. Pero no se trata de eso. De eso no se trata el sacrificio de Cristo. Y yo creo que la más conocida de todas estas falsas doctrinas es el evangelio de la prosperidad. Ese tipo de iglesias donde alguien dice, dependiendo del tamaño de tu ofrenda, pues va a ser el tamaño de tu bendición, ¿no? Y si vienes a la iglesia y si te pones aquí y si diezmas y ofrendas, Dios te va a dar millones, y Dios te va a dar una casa, y Dios te va a dar un carro, y Dios te va a dar lo que tú necesites, porque Dios te hizo aquí para ser próspero. Y eso no es así. Si bien Dios nos sustenta, y sin duda alguna no nos va a dejar de sustentar, recordemos que los pájaros tienen para comer y las flores todos los días tienen ropaje, eso no significa que Dios nos va a dar muchas cosas. Él se preocupa más por nuestro bienestar espiritual, por nuestro bienestar, lo que realmente importa, que es nuestro espíritu, nuestra alma, y lo demás vendrá por añadidura. Sin duda alguna sí, esas cosas que requerimos físicamente, el alimento, la ropa, el transporte, la casa, etcétera, llegarán porque Dios es fiel y nos sostiene. Pero ese no es el punto central del evangelio. Cristo no vino a morir a una cruz para que usted y yo tuviéramos un carro último modelo o una casa de 3 pisos. Él vino para que usted y yo pudiéramos conocer a Dios y pudiéramos ser salvos. Y estas son algunas de las falsas doctrinas que andan hoy en nuestros días. Seguramente habrán más. Y a veces pensamos que no son tan malas y las dejamos entrar un poquito a la iglesia. Pero el que vayan entrando de poquito en poquito, aquí lo decía Juan, lo único que va a causar es que perdamos lo que hemos logrado, que perdamos ese gozo de nuestra salvación y que perdamos esa comunión con Cristo y con el Padre. Y Juan hace ese llamado, y vuelvo a leer lo que dice el versículo 10. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, si alguien viene a ustedes y trae estas malas enseñanzas, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Juan cierra diciendo en el versículo 12 y 13, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo en papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Una vez más, aquí haciendo alusión a una persona, o sea, esto de tu hermana escogida no quiere hacer alusión a una iglesia, sino a una persona realmente, a la hermana de la señora a la que le hace la carta, que probablemente le ha de haber contado cómo estaba la situación, ¿no? Yo creo que ahí ha sido la que le dio el chisme de, oye Juan, que sabes que mi hermana hospeda a otra gente. Y Juan le escribe esta carta a esta señora. Y me parece muy entrañable cómo Juan lo dice así, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlos en papel y tinta. Literalmente esta carta que escribió Juan cabe en una cuartilla, en una página. Cabe en un papiro, y fue lo que mandó, un papiro. Porque todo lo demás que quería explicar, que todo lo demás que quería enseñar, tenía que ser en persona, tenía que ser cara a cara. Porque sin duda alguna hay cosas que no son tan fáciles de explicar por papel. Pero lo que sí urgía resolver era esto. Y yo creo, hermano, que es cuestión también de que nosotros lo entendamos, porque esto es lo que urge resolver muchas veces en las congregaciones. No dejar entrar una falsa enseñanza. Y yo lo he dicho en otros momentos, yo agradezco mucho estar en esta iglesia porque sé que el pastor es un pastor que realmente se interesa por la buena enseñanza de la iglesia, que se interesa en buscar buenos libros, que se interesa en leer la palabra de Dios y prepararse para eso. Me consta porque cuando me dijo, oye, creo que prepares los mensajes, él me pasó un montón de libros para estudiar. Entonces me consta eso. Pero hermano, también depende de cada uno de nosotros no dejar entrar esas doctrinas. Porque si alguno de nosotros le da cabida en su casa a que esto entre, tarde que temprano va a entrar a la iglesia. Entonces es nuestra responsabilidad vivir en la verdad, estudiar constantemente la palabra, orar y también no dejar que entren estas falsas doctrinas. A lo mejor no va a ser como que llegue, trajimos al pastor, no voy a decir nombres, pero el pastor de tal congregación en Estados Unidos a que venga a predicar aquí, o al de El Salvador que venga aquí a dar cierto mensaje. ¿Quién lo recibe en su casa? No. Pero piense, si usted se pone ahí en el internet y busca predicaciones y encuentra una predicación de estas así medio extrañas, ¿qué tanto las escuchamos? ¿Qué tanto las ponemos? ¿Qué tanto pensamos en ellas? Entonces no hay que darle cabida a esto, hermano. Y el otro punto importante, pues si pudiéramos resumirlo serían 3. El punto más importante de Pablo es no dar cabida a las malas enseñanzas.
2, la hospitalidad es un reflejo del amor de Cristo, y usted y yo debemos ser hospitalarios con los demás. Debemos siempre tener nuestras puertas abiertas para recibir a aquel que lo necesita y siempre darle ese amor, ese recibimiento, y entender que sobre todo acto de amor siempre va la verdad. Si no está la verdad incluida en ese acto de amor, entonces no sirve de mucho. Y esto es lo que pasaba con esta señora. Tenía un acto de amor, sí, estaba hospedando, pero al no estar la verdad ahí, estaba metiendo falsas enseñanzas. Y esto es lo que Juan quiso explicar aquí. Yo creo que es el mensaje que el Señor quiere darnos esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tú eres santo, Señor, y tú quieres que seamos santos, Padre. Ruego, Padre, que nos aparte, Señor, para ti, que nos aparte, Señor, para tu palabra, para tu ministerio, Señor, para tu servicio, Señor. Y que todas estas falsas doctrinas, todas estas falsas enseñanzas, Padre, que andan rondando, no puedan debilitar nuestra fe, no puedan debilitar nuestro gozo, no puedan entrar, Señor, a tu iglesia. Ruego, Padre, que nos permanezcas firmes, Señor, que nos permanezcas arraigados a tu palabra, que nos permita, Señor, cada día nutrirnos con tu verdad y que nos permitas tener esta comunión contigo, Señor, de tal forma de que no cualquiera pueda venir a querernos apartar de ella. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú, Señor, el que les siga instruyendo, el que les siga enseñando, el que les siga hablando, Padre, y a mí también, Señor. Tómanos en tus manos, Señor, y permítenos ser un pueblo fuerte, un pueblo estable en ti, Señor. Que no seamos como dice la palabra, Señor, que el pueblo pereció por falta de conocimiento, Padre, sino que podamos cada día acrecentar este conocimiento. Que podamos cada día estar prestos a tu palabra, estar firmes, Padre, y velar, Padre, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, Padre, y permítenos estar prestos, Señor, para huir cuando eso ocurra, para no permitir, Señor, que ese peligro se acerque a nosotros. Pero también, Padre, permítenos amar a los demás, principalmente a nuestros hermanos, Señor, y permítenos ser hospitalarios con ellos, Padre, que podamos tener ese reflejo ante el mundo y entre los demás de ese amor que solo tú das. A ti sea la gloria, Padre, y a ti la honra, en tu nombre, Jesús. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, pongo mi vida, Señor, y ruego que seas tú el que nos bendiga esta semana, en tu nombre, Jesús. Amén.